Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a dar a inicio a nuestro 10º workshop en el marco del programa de formación en ecología de mercado. Y el día de hoy pues tenemos un invitado especial, Jorge Chapas, que nos va a hablar de los bosques y las áreas naturales protegidas, ¿no? Jorge Chapas es guatemalteco, ingeniero agrónomo, especialista en bosques y maestro en economía ambiental. Él es empresario, político y formador de opinión. Es un buen amigo, él ya desde varios años difunde las ideas de la libertad y el medio ambiente en Guatemala, ha participado en varias conferencias, ha realizado varios artículos difundiendo el enfoque del ambientalismo de propiedad privada. Gracias Jorge por compartirnos hoy día tu tiempo. Para nosotros es importante escuchar tus ideas, tus aportes, acá con los estudiantes del programa de formación en ecología de mercado. Adelante, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edwin, por la invitación. Realmente es un gusto para mí poder compartir con ustedes hoy, tarde del sábado, en este programa de formación en ecología de mercado. Iniciativa que aplaudo y bueno, felicito pues tú, como siempre, Edwin, tu entusiasmo y tu proactividad en esta tarea que tenemos, ¿no? Los especialistas, los expertos en difundir pues esta otra perspectiva de cómo podemos conservar el medio ambiente y en este caso los bosques y las áreas naturales protegidas muy específicamente. Así es que para mí es un gusto, estimados amigos. Veo que hay aquí algunos conocidos, no solo son de Perú, entiendo que hay asistentes de otros países, así que, bueno, seguro pues será una jornada de mucho aprendizaje. Yo, como digo, pues muy contento de poder compartir. Bien, en este primer slide que tienen ustedes, pues es el slide de presentación. Un poco también de mi experiencia, además de, bueno, como ingeniero agrónomo, pues fui especializándome en temas de recursos naturales renovables y aún más específicamente en el tema de bosques naturales de coníferas. Yo trabajé muchísimo con un proyecto de cooperación Guatemala, Centroamérica, Finlandia, y específicamente Finlandia-Guatemala durante los primeros años de este siglo, digamos, ¿no? Y esa fue pues prácticamente mi primera experiencia laboral y pues tuve la suerte de aprender muchísimo yo diría que de los mejores en el mundo, ¿no? Los nórdicos y específicamente los finlandeses. Y pues tuve también la suerte de trabajar para el Servicio Forestal Nacional de Guatemala y luego tuve la chance de trabajar para varias organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales sobre temas de bosques, ¿no? Y esta es la experiencia pues que me ha llevado a observar de alguna manera la paradoja o el paradigma, tanto desde el punto de vista de la propiedad privada como el paradigma de la protección o conservación de los bosques desde el punto de vista estatal, digamos, de la propiedad estatal y de soluciones que no son de mercado, ¿no? Entonces, pues voy a intentar compartir algunas de esas experiencias. Evidentemente hay muchísimo que pudiésemos compartir. Entiendo yo que la actividad dura 2 horas, así que, bueno, voy a tratar de hacer una exposición más o menos en unos 40 minutos y luego pues vamos a poder abrir la conversación y conversar sobre los diferentes temas que vamos a ir planteando. Pues bien, comenzamos entonces con este primer slide. Me gusta siempre iniciar con las ideas o con las noticias que realmente importan, no solo porque son buenas, sino porque realmente importan. Y es que, por lo general, estimados amigos, siempre se nos embiste con mucha información, digamos, negativa, sesgada, falsa, manipulada en torno al tema medioambiental en general y al tema de conservación
de bosques y áreas protegidas en particular, ¿no? Siempre se nos hablan de tasas de deforestación, pero no se nos dice que desde hace prácticamente 30 años el mundo viene experimentando un proceso de reverdecimiento generalizado en el planeta, ¿sí? Y bueno, pues justamente eso me hace plantear esta primera idea, no nos estamos quedando sin bosque, ¿no? Contrariamente a lo que solemos escuchar, como digo, y principalmente de muchas ONGs que giran cual satélites a la Organización de Naciones Unidas y específicamente a la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y es la responsable de alguna manera de llevar la data, digámoslo así, en términos de cobertura forestal, cobertura vegetal en el mundo, ¿no? Pues bien, lo cierto es de que no nos estamos quedando sin bosques, todo lo contrario. Realmente existe desde hace más o menos 30 años, desde los estudios que hiciera un norteamericano de nombre Charles Keeling, quien empieza a identificar a través de estudios de imágenes satelitales cómo de alguna manera la cobertura vegetal, no específicamente la cobertura forestal, pero sí la cobertura vegetal, de alguna manera estaba creciendo, ¿no? Y derivado de los estudios de Charles Keeling, que hace por muchos años, en realidad, hasta finales del siglo pasado y principios de este siglo, pues las tecnologías en materia de imagen satelital nos vienen ofreciendo o confirmando cada vez más que la cobertura vegetal y específicamente la cobertura forestal, pues viene creciendo en todo el planeta. Y no digo todo porque es realmente todo el planeta, ¿no? Uno pensaría que es solamente en el hemisferio norte, donde principalmente los países nórdicos, Europa, Canadá y Estados Unidos, pues ciertamente han entrado en un periodo del crecimiento económico que les permite preservar más áreas naturales y más bosques. Ciertamente lo es. O sea, de hecho, la riqueza que albergan estos países y las dinámicas productivas, digamos, o las condiciones económicas que hay hacia la actividad forestal propiamente, ha hecho que estos países, pues, desarrollen una actividad forestal muy pujante, ¿no? Países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿no? Son verdaderas potencias mundiales en materia de actividad forestal, a pesar de que tienen una desventaja comparativa que es interesantísima, ¿no? Y que es muy grande. Y es el hecho de que, al menos en materia de especies coníferas, los bosques o los suelos, más bien, los suelos nórdicos permiten que una especie forestal alcance su turno económico o turno de corta, digamos, su ciclo de corta en más o menos 125 años. Mientras que en países de la región tropical, digamos Centroamérica, países como Colombia, Venezuela, Perú, por supuesto, también, las especies de coníferas llegan a crecer o a alcanzar su turno económico, su turno o su ciclo productivo en más o menos 25 años. O sea, nosotros tenemos sitios, climas, temperaturas que permitirían ser 5 veces más productivos en materia de actividad forestal. Claro, eso desde el punto de vista de las condiciones naturales, pero bien sabemos o supongo que ya como entiendo han pasado por acá algunos de mis amigos, colegas y profesores explicando estos temas, pues ustedes entenderán muy rápidamente que es muy importante el tema de las instituciones, más que las condiciones naturales o digamos, la condición de recursos económicos de origen natural que tenga un país, ¿no? Las instituciones son mucho más importantes al final. Y bueno, estas instituciones es las que han logrado que estos países pues reviertan de alguna manera lo que en el pasado pues era muy importante, ¿no? Y era justamente la madera, la leña,
Cabe destacar que países como Finlandia, Dinamarca y Suecia también tuvieron etapas de alto consumo de leña, también tuvieron etapas de mucha incidencia de incendios forestales, ¿sí? Cabe destacarlo porque uno pensaría que estos países llegaron hasta donde están de la noche a la mañana y en realidad pues han pasado por procesos también de alguna manera adversos y hasta traumáticos, ¿no? En estas áreas también. Lo cierto es, amigos, que, bueno, en ese mapa que ustedes tienen allí, se ve parte de China y de la India, ¿sí? Con un color verde intenso, y es precisamente porque China e India, particularmente China, está haciendo esfuerzos muy grandes en materia de programas de reforestación. Ellos están tratando de construir, digamos, de establecer lo que han llamado una gran barrera verde, ¿sí? Un gran muro verde, The Great Green Wall, se llama este gran proyecto chino, que pretende establecer una gran cantidad de plantaciones forestales en la parte norte del país, porque ellos reciben ventiscas y muchas tormentas de viento por el lado norte digamos, desde el Medio Oriente. Y esto ha generado digamos, muchos problemas para las áreas urbanas, para las ciudades que están hacia el sur. Recuérdense ustedes, muchas zonas económicas especiales como Shenzhen, por ejemplo, ¿no? Hacia el sur. Entonces, bueno, ellos vienen impulsando mucho esta política pública que evidentemente podríamos cuestionar, ¿verdad? Porque ya verán al final, en parte, digamos, parte de la perspectiva del ambientalismo de propiedad privada que de alguna manera impulsamos junto con Edwin Zarco, es pues la no intervención de los gobiernos en estas materias, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco. Lo cierto es de que esta imagen pues refleja que ciertamente en regiones del sudeste asiático y de India, pues están llevando a cabo procesos muy intensos de revegetación artificial. Pero la investigación que ha hecho un profesor de Boston University que se llama Ragnar Mineni y sus colaboradores han determinado que en realidad el proceso de reverdecimiento no solamente está ocurriendo en estos países gracias a los programas de reforestación intensos o intensivos que están desarrollando, sino está ocurriendo pues prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Incluyendo en países de América Latina y muy específicamente en regiones como el Amazonas. Dicho sea de paso, estos investigadores de Boston University han determinado que entre 1982 y 2011, alrededor del 20,5% del total de la superficie terrestre ha sido reverdecida de alguna manera, ¿sí? Mientras que solamente el 3% ha sido desertificada, podríamos decir, ¿no? Ha habido un cambio de uso importante, ¿no? En cuanto a digamos, esta investigación, que por cierto se publica en el año 2019 en la revista Nature. Ahí está precisamente el nombre del profesor Ranga Mineni. Y estos investigadores han venido desarrollando esto que se llama el índice de vegetación, índice normalizado de vegetación diferenciada, ¿sí? Y este es el índice que de alguna manera permite determinar que la ganancia neta de cobertura vegetal es del 17% en todo el mundo. O sea, prácticamente restando ese 3% del 20% que ha venido reverdeciendo. Hay una ganancia neta, ¿sí?, de cobertura vegetal, no solo de cobertura forestal, de cobertura vegetal del 17% en todo el mundo. Esto tiene que ver muy en particular con
bueno, nuevamente el caso del sudeste asiático, que a mí siempre me parece muy interesante y lo resalto en la medida en la que puedo, ¿no? Tanto del sudeste asiático como de algunos países africanos, porque ciertamente algunos países africanos están haciendo reformas institucionales hacia lo que podríamos llamar el capitalismo liberal, y como consecuencia de ello hay procesos de transición hacia un modelo, digamos, donde la conservación ambiental empieza a ser un efecto, digamos, un resultado de estas reformas liberales. Pero el caso particular de China y de India, el tema es que han sofisticado muchísimo sus actividades de producción agrícola. ¿Sí? Han utilizado muchas tecnologías en temas de riego y tecnología en temas de mejoramiento genético de especies, o digamos, de cultivos agrícolas. Y además han también intensificado pues muchas otras tecnologías de precisión, ¿no? El tema de la fertilización, o sea, el uso de fertilizantes mediante tecnología de precisión. Este tipo de tecnologías viene haciendo o generando condiciones de una mayor productividad agrícola, lo que genera a su vez una menor presión sobre los bosques primarios o bosques naturales, ¿sí? Y este es un fenómeno muy importante, ¿no? O sea, realmente es importantísimo porque demuestra de alguna manera que en la medida en la que el ingenio humano, las tecnologías y la innovación se pone a disposición de las actividades productivas de los seres humanos, pues entonces empieza a existir una compatibilidad o una complementariedad entre los recursos económicos de origen natural y la conservación, ¿no? Entre su uso o explotación y la conservación. Así que, bueno, estos son pues algunos de esos datos que a mí en lo particular me interesa mucho comentar. Y esto pues evidentemente tiene que ver con que el profesor Ranga Mineni y sus colaboradores determinaron también en este estudio del año 2019 que el dióxido de carbono que de alguna manera emiten los seres humanos a través de sus actividades productivas, transporte, agricultura, ganadería, industria en general, pues el dióxido de carbono termina siendo pues eso que llamamos el alimento de las plantas, ¿no? Y ahí en la imagen ustedes ven qué es lo que ocurre en términos de biomasa, es decir, en términos de tamaño de la planta o del árbol en este caso, cuando se incrementa la concentración de dióxido de carbono bajo condiciones controladas de invernadero, ¿no? Ahí lo pueden ver. Las plantas efectivamente están creciendo en biomasa. Y esto es importantísimo advertirlo porque desde hace más o menos 30 años también, pues existe un movimiento que gira en torno al cambio climático antropogénico y más específicamente a lo que hemos venido llamando el alarmismo climático, que ha venido demonizando o satanizando el dióxido de carbono, ¿verdad? Lo que han determinado, y esto no lo ha determinado Ranga Mineni, sino muchísimos otros científicos, ¿no? Bueno, aquí en especial cito yo a Paul Driesen, que tiene un artículo muy bueno que se llama Dióxido de carbono, el gas de la vida. Y bueno, aquí lo que decimos es que mientras más dióxido de carbono haya en la atmósfera, más pueden absorber las diferentes especies de plantas. Su crecimiento es más rápido y mejor, incluso ante condiciones adversas como la escasez de agua, temperaturas extremas o bien plagas de insectos, mala hierba u otras pestes, ¿no? O sea, a pesar de que pueden tener muchísimos obstáculos los bosques y las plantas para crecer, en cuanto éstas tengan acceso al dióxido de carbono al cual contribuye la actividad humana en la atmósfera, pues las plantas crecen. Obviamente los seres humanos pues contribuimos con alrededor de entre 10 y 11 gigatoneladas
de dióxido de carbono equivalente al año, mientras que los océanos, por ejemplo, emiten alrededor de 120 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. En comparación, pues evidentemente lo que emiten los seres humanos, lo que emitimos los seres humanos es muy poco, ¿no? En comparación con lo que emiten los océanos u otros ecosistemas como los bosques. Lo cierto es que el dióxido de carbono, pues de alguna manera es también un factor determinante y una explicación para este reverdecimiento del planeta. Es obvio que en la agenda del movimiento del alarmismo climático, este tipo de noticias o de hechos, pues no cae nada bien, ¿no? Porque entenderán que existe una afrenta contra el dióxido de carbono y específicamente contra los combustibles fósiles y sus derivados, ¿no? Así que, bueno, esto es algo importante entenderlo porque de alguna manera permite comprender cómo y por qué está sucediendo este fenómeno de reverdecimiento generalizado en el planeta. No obstante, bueno, hay malas noticias, pues sí hay malas noticias, ¿no? Las noticias, pues bueno, ocurren en nuestras latitudes principalmente, ¿no? Donde, pues en principio no hay una serie, es un set de instituciones, como vamos a ir viendo más adelante, un set de instituciones que permitan de alguna manera hacer compatible el crecimiento económico con la conservación ambiental, ¿no? Aquí tienen ustedes algunos de los datos más recientes en materia de pérdida de bosques naturales en 2020 y entre 2012 y 2020. El análisis del año 2020, pues creo que es importante, digamos, analizarlo de manera independiente por el fenómeno de la coerción y el estatismo que se ancló al tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, derivado de eso, pues efectivamente hubo una recesión, y está existiendo, está ocurriendo una recesión económica que empobrecerá en gran medida a los ciudadanos en términos generales del mundo, pero tal vez muy en particular a nuestros países en América Latina. Y eso pues hará más dependiente, principalmente a las familias pobres, más dependiente de los bosques. Por ejemplo, el caso de Guatemala. El caso de Guatemala en términos de uso de leña para la cocción de alimentos y de madera para la construcción de casas es un problema bastante serio en nuestro país. En Guatemala, alrededor del 54% de los hogares, o sea, más de la mitad de los hogares en Guatemala utilizan leña para la cocción de alimentos y la calefacción de sus hogares. Ya no hay acceso porque no hay ingresos suficientes como para acceder al gas propano, por ejemplo, que es la alternativa más cercana en Guatemala. Pero este es uno de los tantos fenómenos que dan cuenta de lo mal que estamos en América Latina en materia de cobertura forestal, ¿no? La cobertura forestal pues viene reduciéndose drásticamente. Quiero decir también que la reducción de la cobertura forestal no es siempre un fenómeno negativo, ¿sí? Quiero que eso quede bien claro y si quieren lo conversamos posteriormente. Por lo general, siempre se considera que la deforestación es algo negativo, pero hay cambios de uso del suelo que son positivos también, principalmente para la sociedad. Y es que yo soy de la opinión que nuestro análisis debe tener siempre al ser humano como centro del análisis, ¿no? Nuestro análisis debe ser en ese sentido antropocéntrico y no necesariamente un análisis en el cual pues nos ocupemos de tal o cual especie de árbol o de animal y descuidamos el medio y el fin, digamos, de lo que, para lo que sirve la naturaleza, ¿no? Que es de alguna manera para el progreso y el florecimiento humano. Por tanto, debemos tener al ser humano como centro de nuestro análisis. Entonces, derivado de esto,
la deforestación, pues no necesariamente es un fenómeno negativo, no necesariamente es un fenómeno adverso, ¿no? Ciertamente hay necesidad de urbanizar algunas regiones, algunas áreas en nuestros países. O sea, la urbanización es un fenómeno que es resultado también del crecimiento económico, y la urbanización per se, pues genera condiciones de seguridad, condiciones de salubridad y muchas otras condiciones que permiten a los seres humanos, por ejemplo, vivir más, ¿no? Hoy por hoy, pues vivimos un 30% más de años en relación al año 1950, 1940, ¿no? Y esto es particularmente importante porque, insisto, pues el centro de nuestro análisis debe ser el ser humano, el florecimiento humano y el progreso humano en general. Pero bueno, vean acá, seguro ustedes ya en esta imagen han buscado su país, ¿no? Para quienes sean del Perú, bueno, ahí más o menos 190,199 hectáreas perdidas en el año 2020, y pues en el periodo prácticamente de más o menos 18 años, ustedes tienen allí los países que más hectáreas han perdido. Brasil a la cabeza, bueno, en América Latina me refiero, Brasil, después Bolivia, Perú, le sigue Colombia, México, encontramos a Paraguay, Venezuela, Nicaragua, y al final Guatemala con alrededor de 39,451 hectáreas. El tema de la pérdida de bosques, pues obviamente es un problema real, importante en nuestra región, pero también lo es importante la degradación de los bosques, ¿sí? O sea, la pérdida de calidad. Por lo general nos enfocamos siempre en la pérdida de cantidad de bosques y no advertimos la pérdida de la calidad de los bosques. A ese proceso se le llama degradación. En esta imagen que ustedes ven a su derecha, pues ven en verde, digamos, lo que tiene una cobertura forestal relativamente densa, y en color rojizo, digamos, en color sí, rojizo, pues básicamente son áreas donde existe deforestación, principalmente áreas que han sido susceptibles a incendios forestales. El problema de los incendios forestales en nuestra región, pues bueno, es un problema realmente importante. Hace un año o dos, pues veíamos lo que está ocurriendo en la Chiquitanía, en Bolivia, que es la región amazónica boliviana, y veíamos también lo que está pasando en el bosque del Amazonas, ¿no? Lo que es interesante siempre advertir dentro de estos fenómenos es cuáles son las causas reales y verdaderas de fondo, digamos, de estos problemas que enfrentan los bosques y las áreas naturales de nuestros países, ¿no? Porque, pues bueno, efectivamente el problema de la deforestación y la degradación de los bosques ocurre principalmente en áreas protegidas. Al menos ese es el caso en Guatemala, donde pues efectivamente la deforestación y la degradación, o sea, la extracción de madera y leña de forma selectiva dentro de un bosque, pues ocurre principalmente en las llamadas áreas protegidas o parques naturales protegidos por ley, ¿verdad? Y supuestamente bajo el amparo de instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, pues este es un fenómeno que es importante advertirlo. Yo les animo a que, dependiendo de en qué país vivan, ustedes traten de identificar este fenómeno, ¿no? ¿Dónde es que está ocurriendo la deforestación, la degradación? Y traten de analizar si esto que yo estoy diciendo pues encaja con la realidad. Esta es pues básicamente digamos, una tesis que yo tengo a la luz de la observación que yo he hecho principalmente en Guatemala, pero también en algunos otros países de la región. Bien, en cuanto al tema de parques y áreas naturales protegidas, pues vean cuál es el escenario, ¿no? Hay alrededor de 10,005 áreas protegidas en América Latina y el Caribe. Es prácticamente la región más protegida del planeta, ¿verdad?
En nuestra región, en nuestro continente, pues el total de áreas protegidas terrestres ocupa alrededor del 24,25% del total de áreas protegidas en el mundo y el 23,02% de áreas protegidas marinas, ¿ya? Es decir, prácticamente una quinta parte de las áreas protegidas en el mundo están en América Latina. Evidentemente, la región del Amazonas es la que ocupa quizás la mayor proporción o extensión en esta materia. Este es un dato generado a partir de un website muy interesante que se llama Protected Planet. Hay muchísimos sitios en internet donde uno puede tener acceso a esta información, pero insisto, hay que tener muchísimo cuidado con la información y los sitios de internet que uno visita, porque pues muchos de ellos se basan principalmente en información gubernamental, ¿no? Y ya ustedes podrán entender que la información gubernamental que se genera en nuestros países es muy deficiente cuando poco, sino malintencionada, sesgada y manipulada por lo general, ¿no? Entonces, siempre se debe tener muchísima prudencia en torno a los datos o a la data o a los sistemas de información que accedemos. Y bueno, como digo, pues por eso mismo yo planteaba desde un principio el tema del estudio de Rangar Mineni y sus colaboradores, porque de alguna manera pues nos está haciendo ver que hay un reverdecimiento del cual no se habla, ¿verdad? Si ustedes visitan el sitio de la FAO o visitan el sitio de UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación, pues bueno, van a encontrar pues prácticamente solo malas noticias, ¿no? O sea, van a encontrar escenarios caóticos, alarmistas en torno a la situación que vivimos en nuestros países. No obstante eso, pues no quiere decir que no hayan problemas, insisto, ¿no? O sea, los problemas son reales, hay deforestación, hay degradación, pero como digo, no siempre la deforestación y la degradación constituyen fenómenos negativos o adversos, ¿no? Cuando se evalúan desde la perspectiva del florecimiento humano, puede ser hasta necesario cierto nivel de cambio de uso del suelo y cierto nivel digamos, de uso intensivo de los recursos económicos de origen natural. Bien, en términos de la biodiversidad, quise traer este dato, aunque hoy en día existen alrededor de 31.000 especies en peligro de extinción, según la UICN. Ojo, nuevamente, la UICN es una organización que desde mi punto de vista, pues debe ser revisada con mucha prudencia, ¿sí? Porque aunque pues hay expertos y demás en estas organizaciones, pues por lo general abrazan o adhieren a una visión bastante apocalíptica y alarmista de la situación. Pocos hablan de las especies de animales que han sido salvadas de la extinción, ¿no? Esto es bien curioso. La mayoría de gente habla, digamos, de organizaciones, habla de cuántas especies están en peligro de extinción. Y cuando hablan eventualmente de las especies que han sido salvadas de la extinción, pues bueno, acusan o digamos advierten que la causa es el conservacionismo ambiental, ¿no? Cuando en realidad ha sido gracias al capitalismo, mis estimados amigos. Y bueno, allí pues el referente que yo quiero, hay varios casos, como yo cito acá, el caso de los elefantes africanos, el caso de los rinocerontes, los osos polares, las ballenas grises, los bisontes en Estados Unidos, los lobos también en Estados Unidos. Son muchos de estos animales que hoy antes se contaban por decenas o centenas y hoy se cuentan por decenas de miles o hasta cientos de miles, llegando a constituir en algunos casos hasta plaga. O sea, imagínense que en el caso de los elefantes africanos en Zimbabue fueron privatizados. ¿Sí? Se hizo una subasta al martillo, participaron ONGs conservacionistas, agencias de turismo, biólogos, conservacionistas y demás, y se subastaron algunos elefantes africanos que estaban ya pues prácticamente en peligro de extinción.
Y pues resulta que derivado de esta privatización de estos animales, pues entonces se empezaron a conservar y a multiplicar. No solo a conservar, sino a multiplicar. A tal punto que llegaron a un momento en el que exportaron elefantes africanos a países como Kenia. Imagínense, se convirtió en un producto de exportación el elefante africano. El caso de los rinocerontes en Sudáfrica lo analiza muy bien nuestro profesor y amigo Michael Sass T. Roffles se llama él, es norteamericano. Él analiza este caso muy particular también. Hasta hace poco habían algunos cientos de rinocerontes y hoy hay alrededor de 18,000 rinocerontes en África, ¿no? Especialmente, digamos, en Sudáfrica, que fue donde se inició ese proceso de privatización. El caso de los osos polares es bien interesante también, ¿no? Por lo general se nos ponen en las redes sociales imágenes de un oso polar que está parado en un pequeño casquete de hielo y bueno, el oso está allí y tratan de manipular nuestras emociones, ¿no? Tratando de generar lástima, ¿no? Y obviamente haciéndonos pensar que el deshielo de los polos, ¿no? Está amenazando a los osos polares, pero nada más lejos de la verdad. Cada vez se mejoran los sistemas de monitoreo y de estudio de las poblaciones de los osos polares y se encuentra que cada vez hay más osos polares, ¿no? O sea, hasta hace algunos años existían alrededor de 26,000 osos polares, cuando hace algunos 10 años habían 15,000, o sea, se contabilizaban 15,000. Es probable que la especie, pues evidentemente su dinámica de reproducción, pues haya generado ese crecimiento, pero algunos científicos lo que establecen o sostienen es que el sistema de monitoreo y de estudio y de inventario de osos ha sido cada vez más sofisticado y por tanto se entiende mejor la dinámica de la población y se cuantifican mejor los osos polares en el Polo Norte, ¿no? Bueno, ese es un caso que es interesantísimo. Y el caso de las ballenas grises, bueno, ¿qué decir? El caso de las ballenas grises es por demás emblemático porque hasta mediados del siglo XIX los procesos industriales se lubricaban, digámoslo así, con... hay un micrófono abierto, creo que es el de Amelia. Gracias, Amelia, muy amable. Se lubricaban con aceite de ballena, ¿sí? Resulta que se lubricaban con aceite de ballena. Y prácticamente el aceite de ballena, de chacalotes, de zafiros e incluso de delfines, ¿no? Muchos de estos animales cetáceos, pues eran los que de alguna manera alumbraban y lubricaban toda la actividad comercial, industrial, humana a mitad del siglo XIX. Y no fue sino hasta que John Rockefeller funda lo que se conoció como Standard Oil Company, hoy por hoy Exxon y Mobil, funda bueno, como buen emprendedor norteamericano, pues descubren, ¿no? Las bondades del petróleo y sus derivados y ocurre una mejora tecnológica, ¿no? O sea, se da un salto tecnológico hacia la extracción de combustibles fósiles, especialmente petróleo, pero también carbón y gas natural ya más recientemente, y pues se reemplaza el aceite de ballena por los combustibles derivados del petróleo, ¿no? Y entonces ocurre que hay una transición de tecnología y pues de esta manera John Rockefeller, sin proponérselo, de manera indirecta, pues fue quien salvó a las ballenas de la extinción, ¿no? Y esto ocurre pues allá por el año 1870, que es cuando se funda Standard Oil Company. Así que Matt Ridley en su libro The Rational Optimist, el optimista racional, pues sostiene que durante los últimos, prácticamente durante la vida
digamos, desde que se monitorean las especies de animales en peligro de extinción, prácticamente solo se han extinguido 9 especies. 9 especies de animales. Es la cantidad que en la realidad y en total, digamos, se han extinguido durante todo el periodo en el cual el ser humano ha podido monitorear las especies. Las especies siempre están en continuo, digamos, en una continua dinámica de poblaciones. Ya la extinción es algo, es parte de un proceso natural. Y luego a veces cuando se creen que ciertas especies están extinguidas, resulta que, oh sorpresa, por ahí surge nuevamente digamos, un espécimen o un ejemplar de estas especies, ¿no? Esto ha sucedido recientemente con una tortuga que creo yo que en el continente africano daban por extinta, y resulta que aparece la tortuga allí, ¿no? Esto hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Claro, problemas como la caza furtiva, ¿sí? Eso es un problema y bueno, en nuestros países, yo estoy seguro que en sus países lo pueden advertir. Acá en Guatemala, por ejemplo, hay mucho tráfico ilegal, digamos, voy a poner entre comillas ilegal, de loros cabeza amarilla, ¿sí? Estos loros se ubican en la reserva de Biosfera Maya, un bosque tropical al norte del país. Y la gente, por la necesidad que tiene, por la pobreza, irrumpe en las áreas protegidas, supuestamente protegidas, entre comillas nuevamente, y pues extrae este tipo de animalitos, ¿no? Junto con otro tipo de animales, por supuesto, ¿verdad? Y los vende, pues, los vende en las carreteras, los vende, pues, en ciertos municipios, comunidades, se encuentran este tipo de animales, ¿no? La caza furtiva, pues, es, bueno, en parte un fenómeno propio de la pobreza y de la necesidad de generación de riqueza y de ingresos por parte de, pues, de la clase pobre, digamos, ¿no? De la clase que está de alguna manera sometida a un régimen donde no hay oportunidades de creación de riqueza. Pues bien, entonces vamos a pasar a la siguiente slide. En cualquier caso, estimados amigos, pues la conservación de los bosques y la biodiversidad es un tema supeditado al poder y específicamente al poder político. Ese es un mensaje que yo en mi calidad de político también pues quiero dejar pues para su análisis, ¿no? En realidad esto tiene que ver con sistemas de gobierno y economía, con instituciones económicas, entiéndase principalmente la institución de la propiedad privada, y con políticas públicas. Y es que el poder político, pues en nuestros países, en el mejor de los casos, lo llegan a ostentar ciertos representantes de una derecha que es incompleta, que no es radical en sus posiciones ideológicas y que no tiene el coraje, digamos, de asumir con entereza y defender con fuerza los principios morales, éticos, jurídicos y económicos del capitalismo liberal, ¿no? Y ese es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos somos gobernados por las izquierdas, ya sea en su versión blanda o en su versión dura, digamos, como es el caso, bueno, el caso de Perú, ¿no? Hoy por hoy, con el presidente Castillo, pero también pues el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, evidentemente, y de otros países que pues como digo lamentablemente pues gobiernan bajo una serie de políticas públicas, sistemas de gobierno y economía e instituciones económicas que son adversas a la conservación de los bosques y de la fauna y de la flora en nuestros países, ¿no? Estas políticas públicas, a estas políticas públicas subyacen las soluciones pilluvianas. Pilluviana viene de Arthur Pillú. Pillú fue un economista británico que planteó la necesidad de las regulaciones, los impuestos, el prohibicionismo, la permisología,
en torno a los problemas ambientales, ¿no? Contrario a Pillú, aparece Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, que bueno, plantea la solución a los problemas ambientales desde el ente de la propiedad privada y del mercado libre, ¿no? Entonces, estas políticas públicas se han materializado en nuestras constituciones, en nuestras leyes y en muchos acuerdos, convenios, pactos y tratados internacionales que nuestros países han firmado, ¿sí? Generando innumerables tragedias de lo común. Es probable que ustedes ya hayan escuchado este concepto de la tragedia de los comunes, y es que sucede que cuando estas áreas boscosas, pues en teoría son del Estado y por tanto en teoría son de la población, de los ciudadanos en su conjunto, en realidad hay una indefinición de derechos de propiedad. Hay una indefinición de los derechos de propiedad y en estas áreas, pues por tanto, se hace una maximización del aprovechamiento, porque lo que es de todos no es de nadie, decía ya Aristóteles hace, pues, ¿qué? 2400 años, y entonces, pues, nadie lo cuida, ¿no? Nadie lo cuida porque en realidad no hay una claridad hasta dónde llega mi propiedad ni qué exactamente me pertenece, ¿no? Y por tanto, pues, bueno, yo maximizo el aprovechamiento, o sea, lo exploto de una manera irracional porque no sé si en un futuro yo encontraré la misma cantidad y calidad de recursos naturales. La tragedia de los comunes, pues es una ley prácticamente que hizo visible el ecólogo Garrett Hardin allá por finales de la década de los 70s. Y bueno, posteriormente han existido estudios bien interesantes de la escuela de Bloomington y especialmente de la Premio Nobel de Economía, la socióloga Elinor Ostrom, en el año 2008 o 2009, si no mal recuerdo. Ella pues plantea una tesis bien interesante sobre la gestión de los recursos comunes, ¿no? Y plantea una serie de requisitos, digamos, para poder utilizar los recursos en común. Pero bueno, esto probablemente sea la excepción, ¿sí? La regla es que a mayor claridad en la definición física de los derechos de propiedad, en cuanto a esos derechos de propiedad sean jurídicamente defendibles y económicamente transferibles, ¿sí? A esas tres condiciones le llamamos el principio DDT, ¿ok? Físicamente definidos, jurídicamente defendibles y económicamente transferibles. Ese es el principio DDT de los recursos económicos de origen natural, de los derechos de propiedad en torno a los recursos económicos de origen natural. En cuanto estos derechos cumplen con estas tres condiciones, pues hay una tendencia a la explotación racional y a la conservación y hasta la multiplicación de los recursos naturales. Esta imagen que ustedes tienen ahí es una foto que yo tomé personalmente acá en la plaza central del centro de la ciudad capital de Guatemala. Vean, Ministerio de Ambiente es igual Oficina de Trámites. Eso es lo que son nuestros ministerios de ambiente, nuestros servicios forestales nacionales, nuestros servicios de áreas protegidas, y pues prácticamente no generan los resultados que suponen generar, ¿no? Así que, pues bueno, en parte quisiera que vayamos abriendo la conversación sobre estos temas. Este es el último slide antes de abrir la conversación. Matt Ridley, en una conferencia en la cual él expone que pues existe un reverdecimiento generalizado del planeta y hace referencia a estos estudios del profesor Ranga Nineni de Boston University. Pues el profesor Matt Ridley establece que hay un punto de inflexión en cuanto al ingreso per cápita, ¿sí? Y en cuanto a ese ingreso alcanza más o menos los $4,500 de PIB per cápita,
entonces los países, en lugar de perder cobertura forestal o vegetal, empiezan a ganar cobertura forestal o vegetal, ¿sí? A partir de ese PIB per cápita, 4.500. Bueno, y he puesto aquí la tabla del PIB per cápita según la fuente del Fondo Monetario Internacional. Esta es, bueno, GDP per cápita 2021, siempre con reservas, por favor, porque el fenómeno del estatismo anclado de la pandemia del COVID, pues ha generado fenómenos allí que habrá que analizar pues con mayor detenimiento, ¿no? Pero vean, en nuestra América Latina, todos estos países que tienen un chequecito superan los $4.500 de PIB per cápita, ¿sí? No obstante, sigue ocurriendo pues este fenómeno de deforestación y degradación forestal. Esto es importante porque, bueno, claro, el solo hecho de alcanzar o superar los $4.500 de PIB per cápita no significa que en automático los bosques se empezarán a preservar y a multiplicar, ¿no? Hay muchísimos otros factores que inciden en que no necesariamente ocurra este fenómeno, ¿no? El caso brasileiro, bueno, hace pocos meses veía yo o escuchaba yo a Jair Bolsonaro decir que implementaría un sistema de cámaras, ¿sí? Un sistema de cámaras y de vigilancia digital en la región del Amazonas, pero esa no es la forma de conservar el Amazonas, ¿ya? Esa no es la manera de conservar el Amazonas. Realmente esas son, como dije antes, pues son políticas públicas parciales, tímidas y que no van a la raíz del problema. La raíz del problema yace en la claridad de los derechos de propiedad. Y entonces, pues bueno, vemos ahí que pues sí, ciertamente muchos de nuestros países hemos superado los $4.500 de PIB per cápita, pero no logramos revertir el proceso de deforestación agresiva y degradación de nuestros bosques, ¿no? Así que, pues bien, estos números hay que verlos, pero hay que verlos, pues, evidentemente con un muy buen juicio, digamos, y entender que no es un proceso que ocurre en automático y que requiere de otras instituciones y de otras condiciones para que en realidad la protección de los bosques y de la biodiversidad sea una realidad. Pues bien, amigos, creo que tardé un poco más de los 40 minutos, pero bien, ahora pues la idea es abrir la conversación. Yo tengo todavía un slide que quiero compartirles al final, pero ahora pues quisiera pues preguntarles a ustedes, ¿no? Derivado de lo que han escuchado y cómo han visto este panorama, pues ¿cuál creen que es la solución, no? Porque a mí me parece que pues bueno, ya vemos la pintura y esta es la realidad a la que nos enfrentamos como región. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y bueno, ahí veo ya a Amelia con la mano levantada. Buenísimo, Amelia. Dale, creo que tienes el micrófono. Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, escuchaba con mucha atención y bueno, quiero agradecerle, ¿no? Por compartir sus valiosos conocimientos que definitivamente suman, ¿no? Para los propósitos del curso. Y por otro lado, apreciaría nos pueda compartir cuál fue la principal acción en la estrategia que realizó China para poder reverdecer la zona sur o norte, ¿no? Por un lado, y por otro lado, usted comentó que en algunas zonas se está trabajando, digamos, genéticamente, ¿no? Para poder impulsar el tema de la reforestación. Entonces, apreciaría nos pueda compartir, ¿no? Un poco más de ello. Muchas gracias. Claro. Gracias a ti, Amelia. Gracias por tus dos preguntas. Bien, voy con el tema del mejoramiento genético. Bueno, mira, en el campo de la ingeniería genética existen pues muchas innovaciones que lamentablemente en nuestros países pues se encuentran vedadas, ¿sí? No sé si es el caso del Perú o algún otro caso, me gustaría saber,
Pero en nuestro caso, en Guatemala, pues existe una prohibición sobre el ingreso de variedades genéticamente mejoradas de ciertas especies de cultivos o árboles, plantas, etcétera, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y es porque, bueno, existe un rechazo a estos procesos de, digamos, a estas innovaciones que se sustentan, se acogen en el argumento de que pues esto entra en es una amenaza a la productividad agrícola de subsistencia que hay en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado el caso del arroz dorado, por ejemplo. El arroz dorado es una variedad de arroz genéticamente modificada, mejorada, que hace más productivo el cultivo y que tiene una mayor dosis de una vitamina que entiendo yo eh, contiene el problema o revierte el problema de la ceguera, previene el problema de la ceguera. Imagínate, este tipo de arroz es permitido en la gran mayoría de países africanos, pero no es permitido en nuestros países en América Latina, al menos no en Guatemala. Y así como esta variedad de arroz, pues hay muchas otras especies en el plano forestal, hay muchas especies que son susceptibles de mejoramiento genético, se adaptan a condiciones de humedad excesiva, se adaptan a condiciones de falta digamos, de agua, ¿verdad? O sequías, o sea, se adaptan a zonas muy secas o se adaptan a ciertos sitios pobres en materia orgánica, ¿no? Y entonces estas variedades, estas especies forestales, pues tienden a adaptarse rápidamente y a poder subsistir en condiciones generalmente adversas, ¿no? Este tipo de innovaciones tecnológicas, pues en principio se prohíben en nuestros países y en una segunda instancia el problema es que cuestan plata, ¿sí? Cuestan plata, o sea, para poder tener acceso a este tipo de variedades de árboles, pues necesitas capital, porque evidentemente la investigación y el desarrollo que implicó la generación, la producción de estos organismos, de esta ingeniería genética, pues evidentemente tiene un precio, ¿no? Y a ese precio, pues no se puede acceder en cuanto nuestros propietarios o la gente en nuestros países no tenga suficiente capital en la bolsa, suficientes ingresos en la bolsa como para poder dar ese salto tecnológico. El caso de China. Bueno, mira, yo decía que el caso de China es bien interesante. Creo que eh, yo sostengo la tesis de que la conservación ambiental es un fenómeno que ocurre por añadidura al crecimiento económico. No es algo que se logre de una manera directa, ¿sí? Sino que es algo que ocurre como resultado de haber alcanzado ciertas condiciones, principalmente en materia de ingresos per cápita, ¿no? No sé si ya con Edwin han hablado un poco sobre el tema de la curva ambiental de Kuznets, ¿sí? Pero ese paradigma es bien útil, digamos, conocerlo porque lo que nos dice Simon Kuznets y específicamente los economistas Grossman y Kruger, quienes a partir de las contribuciones de Simon Kuznets construyeron una curva ambiental de Kuznets, es que a mayor ingreso per cápita hay una mayor tendencia a la conservación ambiental y más específicamente a la reducción de la polución. Estos economistas pues demostraron que a mayor ingreso per cápita hay una etapa inicial en la cual hay una proporción de deterioro y de degradación de los recursos naturales, pero a partir de cierto nivel hay nuevamente un punto de inflexión en el que el deterioro ambiental empieza a decaer sin menoscabo del ingreso per cápita. Ya, mira qué interesante, porque las sociedades y los miembros de la sociedad siguen creciendo económicamente, siguen mejorando sus ingresos y el deterioro ambiental decae porque entonces
pues claro, ya no dejas de depender de la leña como materia energética para la cocción de tus alimentos, ¿verdad? Y eso es lo que no pasa en países como los nuestros, ¿no? Entonces, este paradigma de Simon Kuznets y especialmente de los economistas Grossman y Kruger, pues creo que nos pone en perspectiva el caso de China. China es un país que tenemos que estudiar con lupa, ¿no? Porque por lo general tenemos una serie de, digamos, de percepciones, máxime con ahora con el tema del virus del COVID, pues un sentimiento antichino muy fuerte, ¿no? Lamentablemente. China es un país que vive bajo un régimen del que los políticos hemos llamado capitalismo de partido único, ¿ok? China ha venido aplicando reformas capitalistas desde el régimen de Deng Xiaoping a finales de la década de los 70 y los sucesores de Deng Xiaoping pues han venido continuando la apertura de los mercados. Realmente en China existen libertades económicas y por tanto a la gente relega de alguna manera las libertades políticas, que es lo que se cuestiona, ¿no? Sí, claro, no hay libertades políticas, efectivamente, porque hay un partido comunista que dice ser comunista en el papel, pero que en realidad, si tú adviertes uno de los artículos de la Constitución china, pues bueno, genera las condiciones para que hayan zonas económicas especiales, ¿no? O específicamente se les llaman regiones administrativas especiales, ¿ok? Y bueno, ahí es que surgen emporios como Shenzhen, como Macao y otras regiones del sur de China que generan una gran cantidad de riqueza y por tanto la gente, pues bueno, está satisfecha, digámoslo así, con ese régimen económico, tanto que relega o pasa a desatender, por así decirlo, el sistema político. ¿Por qué esto es importante? Porque es parte de la respuesta a tu pregunta. Porque, bueno, en parte el Partido Comunista Chino pues tiene tanta plata derivado del crecimiento económico que han tenido alrededor de 18 regiones administrativas especiales en el sur de China, que se ha venido lanzando una serie de políticas públicas para crear The Great Green Wall, ¿no? Esta gran muro verde, ¿no? Y este es un programa de reforestación muy agresivo que está lanzando el gobierno chino en la zona norte del país. El error no es fuente de derecho, estimada Amelia. El hecho de que el gobierno chino lo haga de esa manera no significa que nosotros pues entendamos que ese es el camino correcto para conservar nuestros bosques o para reverdecer aún más nuestros países. Yo soy de la opinión que el tema forestal propiamente no es una esfera propia de los gobiernos. No debe estar al amparo de los gobiernos. Debe ser una esfera eminentemente privada y por tanto, pues el rol de los gobiernos es enforzar los contratos, es proteger los derechos de propiedad y lograr crear una buena cantidad de infraestructura física que permita conectar los mercados, ¿no? Y en tanto esas condiciones se den, pues la conservación de los bosques o la reforestación, pues vendrá siendo una actividad que viene por añadidura. Bien, disculpa si me excedí en la respuesta. Marco, adelante, bienvenido. Gracias, Jorge. Otra vez un gusto saludarte. Ya te has rodado otras bambalinas, pero siempre es un gusto volverte a saludar. Y vaya que la clase de hoy ha estado muy interesante. He aprendido muchas cosas. Nunca se deja de aprender. Gracias, Marco. Claro. Y justo me han salido dudas de todo lo que has platicado. Estaba leyendo hace poco el término este que yo lo vi en la universidad. Lo dejamos así como que nada más lo vimos un rato y ya lo dejamos a un lado. Y creo que todos nos olvidamos de ese tema, lo que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia lo maneja en el 73 un tal Holland y habla de cómo es necesario fijarnos mucho en la calidad más que en la cantidad. O que se han extinguido tantas especies y miles de tantas. Bueno, mientras siga funcionando el ecosistema, mientras el ciclo
energético siga funcionando, no tiene por qué haber un problema, ¿no? Y justamente lo plasma de una forma muy interesante el autor Holland. Lo que quería preguntarte es, cuando nos atacan los ecologistas y conservacionistas diciendo que el mundo tiene un fin y que todo se va a acabar, ¿qué sabes tú de nuevas evidencias o nuevos escritos que refuercen el concepto este de resiliencia? Porque al final de cuentas incluso puede llegar en Estados Unidos los pastizales, a veces un mal manejo está ocasionando que los matorrales y el bosque invadan el pastizal y llega un punto en el cual es irreversible, o sea, ya el árbol va a generar tanta sequedad de alrededor que va a ser imposible que el pastizal vuelva ahí. Pero eso no es del todo malo, como bien dices, ¿no? El hecho de que se pierda un pastizal tampoco es del todo malo porque un bosque va a llegar a reemplazarlo. El humano simplemente va a tener que Claro, adaptarse a eso, ¿no? claro, Entonces, claro. ¿qué conoces tú actualmente que pueda reforzar todo ese manejo? Los forestales, como tú, lo usan mucho, de la resiliencia en cuanto a literatura nueva y ejemplos en vivo que usen este concepto. Pues muy buena pregunta, Marco. Muchas gracias. Para serte franco, pues no tengo información actualizada al respecto. Voy a anotarlo acá para hacer investigación. Ciertamente es un término bastante acuñado hoy, ¿no? Es un término al cual se acude muchísimo para, para el tema del manejo de recursos naturales. Y bueno, es que la base científica que existe para el fenómeno de la resiliencia es el fenómeno de los ciclos naturales, ¿no? Prácticamente nuestros bosques, el agua, los minerales, pues son parte de un proceso cíclico. Entonces, claro, podría ser que hayan algunos recursos económicos de origen natural que ciertamente alcancen un nivel de agotamiento tal que sea muy difícil recuperarlos, ¿no? Pero por lo general, Marco, yo diría que como regla, pues esa condición cíclica de los recursos naturales, pues de alguna manera siempre van a estar en una constante dinámica de recuperación y digamos, de renovación, ¿no? O sea, esto que has preguntado plantea la cuestión sobre el asunto de la renovabilidad de los recursos o no, ¿sí? Por toda la década de los 90s y de los 80s, pues se habló muchísimo de los recursos naturales renovables y no renovables. Yo he llegado a pensar que el único recurso no renovable es el tiempo, ¿sí? Porque de allí todo es renovable en realidad, todo es renovable. Claro, lo que pasa es que no está en función del tiempo tal vez de la vida humana, ¿no? Claro, cuando tú dices, bueno, sí, los combustibles fósiles, ¿verdad? Eso, pues bien, son resultado de una serie de procesos químico-físicos que en el subsuelo y eso ha llevado tal vez miles de años, pero al final es un proceso cíclico también, en tanto y en cuanto haya un régimen de precipitación, en tanto y en cuanto haya lluvia, en cuanto y en tanto haya, oscilen las temperaturas, ¿no? O sea, todos estos fenómenos que son cíclicos, insisto, pues siempre dan la pauta para la renovación y por tanto para la resiliencia, ¿no? Así que yo creería que pues no hay más que, digamos, que atenerse a este proceso eminentemente de la ley natural, por así decirlo. Aunque también, déjame decirte que desde el punto de vista teológico, pues tiene esto también una razón de ser, ¿no? Y es que la naturaleza, pues es curioso cómo de alguna manera tiene esta tendencia cíclica, pero la vida del ser humano no es necesariamente cíclica, sino es lineal, ¿sí? Esto es bien curioso y la cosmovisión teísta bíblica pues analiza muchísimo este fenómeno, ¿no? Para los creyentes, para los que somos creyentes, pues esto tiene su razón de ser. Mientras que el ser humano va de alguna manera evolucionando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los procesos de la naturaleza o los elementos de la naturaleza y de la creación van teniendo una vida cíclica
porque eso permite que el ser humano pueda ejercer su función o ejercer la dinámica de ensayo y error, ¿sí? Conforme el ser humano se introduce en esa dinámica científica de el ensayo y el error, la naturaleza y los elementos de la creación, pues digamos, ese fenómeno cíclico va contribuyendo a ese crecimiento y a esa evolución, digamos, positiva del ser humano y de la humanidad. Así que, bueno, te planteo eso desde el punto de vista teológico, porque, digamos, para los creyentes en la sala, pues me parece que puede ser importante saberlo, ¿no? Y en todo caso, tomo nota de tu pregunta, me parece muy interesante y realmente si tienes información también te la agradecería, porque no, pues digamos que no carezco de esa información específicamente. Excelente, qué gran respuesta. Justamente porque no encontraba información, dije, tal vez tú la tienes, pero también voy a investigar, voy a checar y si encuentro algo, con gusto te la comparto. Y muy interesante lo que dice. Buenísimo. El hecho de que el ciclo nos enseña, ya la regué, pero gracias a ese concepto de Así resiliencia, es. el hecho de haberla regado no quiere decir que lo vaya a destruir para siempre. Para la siguiente que Así es. ya sé cómo hacer. Y eso más nos da un ejemplo de cómo la evolución en cuanto al manejo de recursos viene de adentro hacia afuera, o sea, desde lo pequeño hacia lo grande. El de arriba Así jamás es. se da cuenta de las particularidades, y gente que no es nada académica se va a dar cuenta de ese ciclo y cómo funciona su propio bosque, su propio ranchito, su propio pastizal. Así es. Y de ahí va a ser la Así solución. es, Marco. Perfecto. Así es. No, como siempre, Exactamente. muchas De gracias. nada, Marco, de nada. Un Gracias a saludote ti. y nos estamos viendo pronto. Buenísimo, Marco. Excelente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna respuesta en relación a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la solución entonces? Porque si bien es cierto, hemos hecho el análisis de un fenómeno que tiene que ver con la deforestación, la degradación de los bosques y de las áreas naturales protegidas, protegidas por el Estado me refiero, pues en realidad, ¿cuál es la solución, verdad, amigos? Porque creo que debemos de hilar por esa vía y buscar y activar de alguna manera en ruta hacia estas soluciones, ¿no? ¿Alguien tiene alguna respuesta, algún comentario que quiera hacer al respecto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, más que una pregunta era hacer un comentario un poco para enriquecer la consulta que hizo mi compañero anterior, ¿no? Por ejemplo, un científico, un investigador del Servicio Forestal Canadiense, Ian Thompson, él comentaba que una de las características importantes de los bosques es justamente esto, la resiliencia, y que partiría, es un principio, ¿no?, fundamental, porque a partir de ello es que podemos albergar, ¿no?, y recuperar varias especies, ya que ello alberga los ecosistemas en sí. Entonces, si los bosques, porque no todos llegan a realmente a recuperarse después de haber sufrido una perturbación, ¿no?, de origen bueno, la intervención del hombre acá es muy comprobada, puntual. Entonces, yo creo que partimos de esa base, ¿no?, de que si lograse realmente una resiliencia como tal, estaríamos también generando estos espacios para que las especies no pudieran extinguirse por completo. Así es. O sea, partimos de esto. Esa es la base en realidad. Entonces, allí tendremos que darle mucha más atención para que sea como una cadena, ¿no? Y logren las otras, los ecosistemas en general, poder también adaptarse a estos cambios, ¿no? Era un poco eso. Sí, Para sí, complementar. totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, Flor, creo que es tu nombre, ¿verdad? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, el tema de la protección de la fauna, por ejemplo, de la fauna silvestre, tiene que ver en principio con la protección de los bosques, de los ecosistemas forestales, porque en tanto y en cuanto tú logres generar condiciones de protección y de hasta multiplicación de esos ecosistemas, pues por añadidura las especies de fauna silvestre pues entrarán en una dinámica de población un tanto más
segura y menos amenazada, ¿no? Sí, efectivamente, lo que has dicho es importante. En ese sentido, algunos aspectos que señalar. El tema de la conectividad de las áreas protegidas es importante, ¿no? Pero insisto, esto no es algo que desde mi perspectiva deban hacer los gobiernos, sino más bien los propietarios, las personas que en el ejercicio de sus derechos de propiedad puedan establecer contratos y puedan establecer, digamos, áreas de protección dentro de sus fincas que tengan conectividad. Es interesante, por ejemplo, el caso de los alces en el estado de Montana. A propósito, Edwin Zarco conoce muy bien también Montana, porque ambos estuvimos allá en el Property and Environment Research Center. Y hay un caso bien particular con el tema de los alces, porque los alces tienen una dinámica de movimiento bien interesante. Bajan al valle en cierto periodo del año y en cierto periodo del año suben hacia las montañas. Y el problema es que los alces pues tienen que pasar por una gran franja, digamos, de propiedades privadas. Propiedades privadas que eventualmente tienen cercos para delimitar una propiedad privada de otra, ¿no? Y resulta que el PERC, junto con cazadores deportivos de los alces y los propietarios de las fincas, de los ranchos, de ranch allá en Estados Unidos, han venido reuniéndose y estableciendo algunos mecanismos en los cuales el alce puede, se le permite, digamos, pasar por ciertas propiedades y dirigirse hacia las montañas, ¿no? Es bien interesante. El problema es que a su paso, fíjense, pasa contaminando de brucelosis, que me parece, no sé si es una bacteria o un virus, no lo recuerdo bien, al ganado vacuno, ¿sí? Y entonces, uno de los mecanismos que han creado los economistas del PERC y los propietarios y los cazadores deportivos que tienen una visión conservacionista han creado trust funds, fondos o fideicomisos en los cuales la gente que quiere invertir en ese fondo lo invierte y ese fondo, ese fideicomiso tiene el objetivo de costear, de pagar digamos, las consecuencias de que los alces pasen por las propiedades privadas, ¿no? Entonces es bien interesante porque son mecanismos de mercado. No hay allí la intervención del gobernador del estado, no hay la intervención de la Environmental Protection Agency, nada de eso. Simplemente son los mismos propietarios los que van desarrollando estos mecanismos a través de contratos. Y en cuanto se incumple un contrato, entonces sí, eventualmente entran, digamos, equipos de arbitraje privado o eventualmente la justicia estatal o federal, ¿no? Y ahí sí, yo personalmente le veo un rol a los gobiernos. Pero bueno, este es el caso de los alces en el oeste de los Estados Unidos. Y otro caso bien interesante que me da la pauta para contar es el tema de los incendios forestales. Los incendios forestales no siempre son negativos, ¿sí? Durante muchos años el fuego ha propiciado la regeneración natural en los bosques, ¿ya? De hecho, en países altamente civilizados y especialistas en estos temas, como los países nórdicos y otros países como Alemania eventualmente, se utiliza el fuego para propiciar la abertura de los conos, de las coníferas, para que estos puedan desarrollar su proceso de regeneración natural, ¿no? Porque estos conos necesitan calor, necesitan de altas temperaturas para que puedan expandirse y así lanzar sus semillas aladas y lograr establecerse en suelo firme. Entonces, por lo general, la gente advierte que los incendios siempre son negativos y eventualmente no son negativos los incendios forestales, ¿no? Es importante advertir este fenómeno. Claro, si alguien pregunta, bueno, pero es que los incendios forestales en California, por supuesto, porque en
en California, como en todos nuestros países en América Latina, no hay manejo forestal sostenible. Y esto lo conoce muy bien Marco, ¿no? No hay manejo forestal, no hay técnicas, no hay aplicación de técnicas silviculturales que en principio manejen la densidad de los árboles en un bosque, ¿no? Y entonces lo que hay es que, bueno, hay bosques, pero bosques de mala calidad, muchísimos árboles tal vez, pero árboles que son presa fácil por su edad de plagas y de incendios forestales, ¿no? Entonces, cabe destacar para el caso de los incendios tanto en el Amazonas como en el área de California, en los Estados Unidos, el manejo forestal es uno de las principales tácticas, digamos, que debiesen de aplicarse para poder reducir la amenaza de incendios forestales, ¿no? Entonces, bueno, nada más me trajo a colación por el tema de que protegiendo los bosques de estos fenómenos, pues por añadidura vas a lograr preservar pues especies de animales y de fauna, ¿no? Gracias, Flor, por tu contribución. Bien, si no hay ninguna otra observación, Edwin, Jorge, sí creo que sí tienes algo. tenemos una pregunta en el chat, Jorge, ahí sí la puedes ver, de Andrea. Ok, perdón, no he estado pendiente del chat, pero ahora la veo. Dice, Andrea, si bien es cierto que, perdón, vamos a ver, si bien es cierto que el tráfico ilegal de especies muchas veces se da por la necesidad de ciertas personas en situación de pobreza. ¿Existe la posibilidad de financiar albergues en comunidades para reproducir y domesticar algún tipo de fauna silvestre con el fin de otorgar adopciones bajo licencia y requisitos a quienes pretendan criarlos? Bueno, sí, yo diría que sí, si es una iniciativa privada, Andrea, por supuesto que sí. No veo que haya ningún problema con eso. Vemos en países de Medio Oriente la domesticación de leones, tigres y otros animales no comunes. Bueno, es una cuestión que eso tiene en parte raíces culturales, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? A propósito, acá en Guatemala parece que, ya saben ustedes, ¿no? Este tema del tráfico de drogas y del narcotráfico en general, los narcos pues les da por tener animales exóticos y resulta que aquí en Guatemala un tigre mató a una persona que se supone tenía que darle de comer al tigre que le habían quitado al narcotraficante y el tigre lamentablemente pues mata a esta persona, ¿no? Eso hay que tener cuidado. ¿Sería una solución viable domesticar animales silvestres o esto no sería bien visto por las políticas ecologistas del establishment? Bueno, esa pregunta está interesante. Mira, las políticas ecologistas del establishment desde luego que te van a decir que los animales deben estar en estado silvestre, ¿no? Me parece que hay un documental en Netflix que pone en entredicho estos dos paradigmas, ¿no? Hay una persona que es conservacionista desde el punto de vista de mantener a los animales en su estado silvestre, me parece que es una señora, y por otro lado está un domesticador de tigres, ¿no? Ambos, digamos, tienen por preferencia los tigres. Y resulta que parece que es un reality show. No recuerdo bien el nombre. Voy a buscarlo y con gusto se lo mando a Edwin Zarco por si quieren verlo. A mí me lo contaron, la verdad no lo he logrado ver, pero el establishment siempre va a buscar, digamos, que todo se mantenga en un estado silvestre, ¿no? En un estado primitivo y de intocable, ¿no, Andrea? O sea, básicamente siempre el establishment ecologista, bajo esta perspectiva, digamos, de no tocar la naturaleza, pues bueno, siempre va a tender a querer que los animales se conserven en estado silvestre. Yo creo que no debe existir ninguna ley que prohíba la domesticación, desde luego que no. Por cierto, el caso de los elefantes es ejemplar en ese sentido. Los elefantes de Zimbabue, pues prácticamente todos fueron domesticados, ¿no? Porque
Unos se utilizaban para turismo, otros se utilizaban para tomarse fotos en los hoteles, en las agencias de viaje. O sea, los elefantes, por ejemplo, fueron casi todos domesticados. Algunos muy probablemente fueron llevados digamos, a sitios en estado silvestre, pero bueno, hasta ahí no alcanzo a saber cuál pudo ser su reacción, ¿no? Yo creo que nuevamente, tanto como los árboles o los bosques, los animales también tienen una gran capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, pues bien, es cuestión de no prohibir estas iniciativas para lograr que se multipliquen los animales y la fauna silvestre. Sí, gracias, Andrea. Gracias por tu pregunta. No sé, también, bueno, hay un comentario después. Dice, si bien es cierto que el tráfico ilegal, creo que es la misma pregunta, ¿verdad? Y Amelia pregunta, su opinión, ¿cuáles son los países que manejan mejor la reserva forestal? Bueno, pues como te decía, Amelia, los países nórdicos me parece que son las potencias mundiales en materia de conservación forestal y en materia de manejo forestal. Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, principalmente, ¿no? Luego países como Alemania, ¿verdad? También son pues países que son potencia mundial. El caso finlandés lo conozco muy bien. Hay una historia ahí que por ahí vamos a estar contando en algunas publicaciones respecto de Nokia, porque Nokia, la marca de aparatos telefónicos y de tecnología celular, pues resulta que es una especie de resultado del crecimiento y desarrollo del sector forestal finlandés, ¿sí? Hay una serie de análisis que han hecho algunos economistas e historiadores de Finlandia sobre cómo, pues bueno, de plantar árboles, Finlandia pasa a producir teléfonos celulares, ¿no? Y la empresa Nokia, la marca Nokia, es más o menos un resultado de esa transición que hacen los países preindustriales, industriales, al estadio de postindustrialización, ¿no? O sea, de una fase de uso intensivo de recursos económicos de origen natural hacia un uso menos intensivo de recursos económicos de origen natural. Porque dicho sea de paso, Finlandia sigue desarrollando el sector forestal de una manera muy agresiva, muy pujante, ¿no? Pero pues ya mucho de su fuerza laboral ya no está en el sector forestal, sino está en el sector de servicios, de innovación y de tecnología, ¿no? Pero eso es pues gracias a las instituciones económicas, principalmente de los años 60, 70 y 80 en los países nórdicos. Los países nórdicos desde a principios de este siglo, pues bueno, viraron hacia las políticas de izquierda y principalmente el welfare state. Entonces, pues lamentablemente han tenido muchos retrocesos o tropiezos en ese caminar. Así que bueno, ahí está la respuesta para Amelia. Edwin, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, Jorge, indicaste que es importante las reformas institucionales, ¿no es cierto? Y también indicaste esta foto, Ministerio del Ambiente igual a trámites. Y en ese contexto, desde el punto de vista político, digamos, ¿qué reformas uno podría empezar en Latinoamérica? Porque mira, claro, uno discute los temas, pero ¿qué pasa si te llaman y dice, mira, quiero contratarte para que tú manejes estos Así temas es. forestales? ¿Qué reformas uno puede empezar? ¿Cómo puede empezar ahí? Esa es la pregunta. Buenísima pregunta, Edwin, porque me das pie a poner el último slide que quisiera compartir con ustedes y a partir de ahí, pues nuevamente retomamos la conversación. Bueno, lamentablemente no podría yo decir que es necesario únicamente reformas en materia forestal. Lamentablemente tenemos que hacer el esfuerzo, amigos, por comprender que se necesita un set de reformas a nivel político, económico y social en paralelo y de shock para poder generar las condiciones de creación de riqueza, ¿sí? Que es
el punto más álgido, ¿no? Lo que permite llegar a esos $4.500 o eventualmente, según Grossman y Kruger, al punto de inflexión de los $8.000, que es tal vez, digamos, para ser conservadores, debiese de ser el valor del PIB per cápita al cual debemos intentar llevar nuestras sociedades para que entonces empiece a decaer este fenómeno de degradación y deterioro ambiental, en particular, digamos, de deforestación y degradación forestal, pues necesitamos un set de reformas, orientadas, número uno, en términos de política, número uno, a limitar el gobierno a sus funciones propias y naturales, que desde la perspectiva liberal clásica son tres: seguridad primero, justicia de verdad y obras públicas de infraestructura física. Esas son las únicas tres funciones que los gobiernos a nivel nacional, provincial o departamental y municipal debiesen de limitarse, ¿sí? Debiesen de concentrarse. En el marco de un genuino sistema federal, donde municipios, departamentos o provincias puedan tener autonomía legal, funcional y fiscal en el marco de constituciones que consagren los principios y los derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, ¿sí? También en el marco de un sistema de partidos políticos en los cuales los partidos sean instituciones de derecho privado, no instituciones de derecho público como lo son ahora en nuestros países. Esta reforma política tendería o incluiría más bien un régimen fiscal basado en un impuesto único, universal y uniforme. Esto tiene una trascendencia enorme en materia ambiental, ¿no? Porque yo les invito a ustedes, amigos, que revisen sus legislaciones nacionales y se van a topar con muchos impuestos, tasas y arbitrios en materia ambiental y forestal en particular. Por ejemplo, en Guatemala existe lo que se llama el impuesto al valor de la madera en pie. ¿Qué pasaría, Edwin y amigos, si alguien me dijese a mí, Jorge, cómo revierto la situación de la deforestación en Guatemala? Bueno, rápidamente yo podría decir, elimina el impuesto al valor de la madera en pie, ¿sí? Porque el aprovechamiento de los bosques, de la madera, de los productos forestales en Guatemala paga un impuesto. El problema es que el establecimiento de ese impuesto está sobre la premisa de que debe de existir una institución forestal y un ministerio de ambiente y otros 7 ministerios más que no son útiles, digamos, y que no son necesarios para el establecimiento de un sistema de capitalismo liberal. Por tanto, es necesario entender cómo una reforma política de reducción de instituciones en el Estado, entiéndase ministerios, secretarías, fondos, programas y demás, o sea, el cierre de muchos ministerios y de instituciones burocráticas tiene una implicación directa finalmente o indirecta finalmente en la conservación de los recursos forestales o en la multiplicación de los recursos forestales, ¿no? Esto es bien importante. En paralelo, se necesita una reforma en economía y finanzas, ¿verdad? Allí, pues, la propuesta es básicamente privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Esas son las 3 grandes reformas y políticas públicas que son necesarias. ¿Privatizar qué? Bueno, privatizar, por ejemplo, recursos como el subsuelo, ¿sí? El subsuelo hoy por hoy en la mayoría de nuestros países, creo que tal vez con alguna excepción Chile todavía, y no sé hasta qué grado Perú, pero por lo general el subsuelo en nuestros países es de propiedad estatal y por eso es tanta conflictividad en materia de explotación minera, ¿verdad? En nuestros países hay muchísima conflictividad social por ello. Pero también en materia de áreas protegidas. Soy de la opinión que las áreas protegidas deben privatizarse, deben darse en propiedad privada
absoluta, exclusiva, libre, privada, y bueno, pues todas esas características que harán que la propiedad privada sea la condición suficiente y necesaria y que necesitan los bosques para ser conservados y preservados, ¿no? Soy de la opinión que nuestras áreas protegidas deben dejar de ser protegidas por el Estado y deben pasar a ser, pues, propiedad privada de sus operadores actuales o de la gente que por lo general ha estado vinculada a estas áreas protegidas. Por ejemplo, en México se habla mucho de los ejidos, ¿no? Marco me podrá refrendar. Pues estos ejidos comunitarios, así como las parcialidades comunitarias en Totonicapán, en el occidente de Guatemala, o las concesiones forestales comunitarias en la Reserva de Biosfera Maya en Guatemala, son áreas que pueden darse en propiedad, insisto, privada, libre, exclusiva y bueno, con todos los derechos para que esas áreas puedan ser administradas con absoluta libertad. En el marco de contratos, Entonces, la privatización de nuestras áreas protegidas o la derogación de las leyes forestales, de las leyes de áreas protegidas y de sus reglamentos, esa desregulación es necesaria e impostergable para que los propietarios de los bosques puedan administrar sus bosques con mayor libertad y puedan decidir con libertad cómo utilizarlos, cómo explotarlos, si los conservan, si hacen cambio de uso del suelo o no, ¿verdad? Eso será el mercado quien vaya definiendo a través del sistema de precios qué bosques preservar y qué bosques suprimir de alguna manera, ¿no? Y transformarlos en otros digamos, paisajes, por así decirlo. Entonces, esto viene también de la mano con la apertura de los mercados a nivel internacional. A nivel internacional existe la ITO, la Organización Internacional de Maderas Tropicales. La ITO es una agencia supranacional muy cercana a la Organización de Naciones Unidas. Hay una serie de convenios internacionales que se firman, digamos, para el comercio de las maderas tropicales en el mundo, y la ITO es la agencia supranacional que vigila, digamos, estos procedimientos. Allí hay muchas cosas las cuales hay que rescindir, ¿verdad? Y en ese sentido es importante, amigos, rescindir parcial o totalmente muchos, sino todos aquellos acuerdos, protocolos, pactos y convenios internacionales que usurpan la soberanía nacional de nuestros países y que derivan o que endosan una serie de leyes nacionales que impiden el desarrollo de nuestro sector forestal y de nuestro sector de la biodiversidad, ¿no? Esto es bien importante. En materia también de economía y finanzas, es importante pues una política pública monetaria que vaya, digamos, que le devuelva el poder adquisitivo a las personas. Y por eso yo soy un fiel creyente del retorno al patrón oro, ¿sí? Que es un patrón, es un sistema monetario que ha generado digamos, las condiciones para que la gente, al menos hasta principios del siglo XX, pueda tener un mayor poder de compra, un mayor poder adquisitivo. Esto es muy importante porque si la gente no tiene poder de compra y capacidad de compra y poder adquisitivo, la gente no puede elevar su nivel de ingresos. Por tanto, no puede tener acceso a otro set de tecnologías y de innovaciones tecnológicas. Esto es muy importante. Por demás también decir que retornar al patrón oro, cosa que eventualmente cualquiera podrá pensar, bueno, es una política pública exageradamente ambiciosa y audaz y casi imposible en el marco de un sistema financiero globalizado y basado en el patrón dólar. Creo que puede tener repercusiones positivas en el sector de la minería en nuestros países, ¿no? Principalmente donde pues hay reservas de oro. Así que, pues bueno, esto es bien importante y es una política pública
que debemos tener en mente para lograr generar ese crecimiento económico de las personas y, por tanto, como un efecto indirecto, la conservación de los recursos económicos de origen natural. Y 3 reformas sociales, amigos, tanto en educación como atención médica y jubilaciones y pensiones. En educación es importantísimo porque ustedes no me dejarán mentir, pero hoy por hoy hay muchísima política correcta en torno al tema educacional, ¿no? Se nos dice que nuestros bosques o nuestras áreas protegidas están en franco deterioro y demás porque no hay educación. Falso. La educación, si bien es cierto, es importante, son más importantes las instituciones económicas, porque las instituciones económicas son las que generan los incentivos que a su vez generan comportamientos y conductas racionales para la explotación, uso o conservación de los recursos económicos de origen natural. No obstante, es importante la privatización de la educación, tanto como la privatización de la atención médica y la privatización de nuestros sistemas de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque esto va a generar una condición de bienestar social, ¿sí? Que de la mano de la reforma política y de la reforma en economía y finanzas va a generar condiciones de estabilidad social, me refiero, de crecimiento económico, ¿sí? Y condiciones que a su vez van a repercutir en conductas racionales y digamos, libres, pacíficas, ¿no? De cooperación entre las personas en torno a los recursos económicos de origen natural, ¿verdad? No solo bosques y áreas protegidas, también agua, minería, el régimen en torno al tema de la agricultura y la alimentación. O sea, todos estos son ámbitos que tendrán repercusiones si este tipo de reformas se aplican en nuestros países. Y ahí, pues bueno, nosotros proponemos, o propongo más bien, privatizar estos tres servicios hoy por hoy estatales de la mano de una política de bonos o vouchers en educación, en atención médica y en jubilaciones y pensiones, para que durante la transición al sistema de capitalismo liberal pueda la gente tener acceso a estos servicios eventualmente básicos, ¿no? Esta política de vouchers, pues nosotros proponemos que sea temporal, ¿verdad? Y bueno, pues hay una serie de detalles ahí que definitivamente, si ustedes quieren saberlos, con todo gusto, pero creo que estas 5 reformas nos permitirán no solo preservar los bienes naturales y proteger nuestros bosques y áreas protegidas, sino también y principalmente generar una condición de bienestar económico, de bienestar material y de bienestar intelectual y hasta espiritual, para poder generar las condiciones que por añadidura pues decanten en un mejor desempeño ambiental de nuestros países. Entonces, pues, Edwin, creo que esa sería la respuesta. Desde luego que, insisto, hay muchísimo más sobre los detalles de estas 5 reformas. Las 5 reformas son o debiesen de ser aplicadas de shock y complementarias, o sea, son complementarias una de la otra. No se puede aplicar solo la reforma número 2 y no aplicar la reforma número 1, 3, 4 y 5, porque no tiene sentido, ¿no? Es como que quieras, digamos, hacer que funcione un componente tecnológico, pero falta una pieza, ¿no? O sea, sin esa pieza, pues todo el conjunto simple y sencillamente no funciona. No es posible aplicar la reforma 1 y 2 y no las reformas 3, 4 y 5, porque entonces pues no genera las condiciones para que la gente pues efectivamente se eduque en el buen sentido de la palabra y pues también tenga los insumos intelectuales para poder tomar decisiones en torno al manejo de su propiedad, ¿no? Así que pues bien, yo creo que esto da para muchísimo más de qué hablar.
yo con todo gusto, pues aquí termino la presentación, amigos, y quedo atento a sus preguntas, comentarios, observaciones. Gracias, Jorge. Muy interesante el aspecto de las reformas. Creo que es un puente, un punto muy importante, práctico ya para poder hacer cambios institucionales, y creo que el aporte es muy relevante. No sé si hay alguna pregunta más. Acá, sí, justo Amelia nos deja una pregunta en el chat. Sí, sí. Ah, buenísima pregunta, Amelia. ¿Cómo operaría el tema de la fiscalización y seguimiento en las reformas planteadas? Excelente pregunta, Amelia, porque me das pie a aclarar que estas 5 reformas y digamos el vehículo natural para poder impulsar, operacionalizar, dar seguimiento, fiscalizar, y yo diría preservar, mantener y profundizar estas reformas liberales hacia el capitalismo liberal, es a través de partidos políticos. Es a través de partidos políticos y es el vehículo, como digo, natural, ¿verdad? Porque al menos yo soy de la idea de no utilizar la violencia para este tipo de cambios institucionales que necesitan nuestros países. Las izquierdas utilizan la violencia, ¿verdad? A través de sus brazos violentos, ¿no? Seguramente todos nuestros países los hay. Y bueno, las derechas, digamos, esta filosofía y estas 5 reformas responden a una visión de una derecha liberal, auténticamente liberal clásica, diría yo, radical, completa, congruente, que busca no directamente el tema de la conservación ambiental, insisto, porque prevemos de que la conservación o el buen desempeño ambiental es una consecuencia de alcanzar cierto nivel de ingresos per cápita y de bienestar material en la sociedad, ¿no? Entonces, es a través de partidos políticos, Amelia. Y para eso debemos, pues, quitarnos un poco el miedo, participar en partidos políticos y principalmente fundar partidos políticos completos. ¿Qué quiere decir un partido político completo? Que sea ideológico, programático, representativo y electoral. Esas son las 4 dimensiones de un partido político completo. Ideológico en tanto y en cuanto pues tenga una ideología clara y sea a su vez un agente de cambio cultural, ¿sí? Ciertamente los tanques de pensamiento como los nuestros, ¿no? Rana, Lukin, y bueno, muchas otras instituciones y organizaciones, intentamos mover las ideas hacia un lado del espectro, digamos, ¿no? Y nuestra función es importante, es vital, pero los partidos políticos resulta que también contribuyen en esa causa, en cuanto son ideológicos. Cuando hay partidos políticos sólidos en su ideología, y no me refiero solamente a ideología de derechas, sino también de izquierdas, estos movilizan la opinión pública, lo cual genera pues una movilidad en el ámbito cultural, ¿ya? Hoy por hoy nuestra cultura está permeada por las ideas marxistas y por el, digamos, por el estatismo en general en sus 2 versiones, el socialismo y el mercantilismo, y en el mejor de los casos del neoliberalismo de los años 90, ¿verdad? Pero deben existir partidos políticos que aclaren que ese neoliberalismo, que ese mercantilismo que han vivido nuestros países por décadas, por siglos, en la mayor parte de los casos, pues no es el capitalismo liberal. Y ese es un trabajo que deben hacer los partidos políticos de la mano de un programa político, ¿no? Y por eso es que aludimos a una dimensión programática. Los partidos políticos completos tienen que tener un programa, claro, un programa político completo, radical porque va a la raíz de los problemas. Y entonces, pues, intentar representar a esas grandes mayorías que hoy por hoy se ausentan en las urnas. Yo no sé si ustedes han visto el fenómeno de las elecciones recientes en Chile. El 50% de la población en disposición de votar o empadronada
no se presentó a las urnas. ¿Qué es lo que dice eso, ese fenómeno? Lo que dice es que la gente pues se enfrenta a unas papeletas y en las urnas a más de lo mismo, y entonces sencillamente no va a votar porque no tiene ningún sentido ir a votar, ¿sí? Aun cuando hayan supuestos candidatos de derecha que no tienen solidez ideológica y no tienen un programa político realmente que vaya a la raíz de los problemas, ¿no? En la medida en la que son representativos, pues los partidos políticos deben ser competitivos electoralmente hablando, ¿no? Y eso significa, bueno, lograr poner emblemas y nombres de partidos políticos con una visión clara de cómo transitar al capitalismo liberal en las papeletas de nuestras elecciones para que la gente tenga una opción pues razonable y diga, bueno, efectivamente, esto me va a hacer crecer económicamente y por añadidura, ¿verdad? Aquellos preocupados por el medio ambiente, bueno, por añadidura vamos a mejorar nuestro desempeño ambiental. Pero es de esa manera, Amelia, por la vía de los partidos políticos, y ahí, pues bueno, lanzo la invitación. En Perú existe el Partido de Evolución, por si le quieren buscar, ahí está en su sitio web, Partido de Evolución, con D. Le pueden buscar y si gustan participar, pues buenísimo, ¿verdad? Ahí van a poder conocer mejor este set de las 5 reformas y pues de impulsar estas ideas de ambientalismo de propiedad privada también, ¿no? Creo que ahí respondí tu pregunta. Muchas gracias, Jorge. Ya estamos en los minutos finales. Bueno, primero, Jorge, quiero agradecer por tu tiempo, también por todos los aportes que nos has brindado de tu experiencia en los temas forestales. Hemos tomado nota de cada uno de los puntos claves de tu exposición. La información que nos brinda nos ayuda mucho a todos nosotros para poder tener una perspectiva mucho más aguda de estos temas y complementar con lo que ya hemos estado estudiando. Gracias, Jorge, ¿no? Nuevamente, desde acá, desde Perú, yo te mando un gran abrazo, espero verte pronto. Igual agradezco a todos los estudiantes que han estado acá. Y gracias, Jorge. Siempre va a ser para nosotros una oportunidad, un placer tenerte en estos espacios. Gracias a ti, Edwin. Ha sido para mí un honor realmente poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Gabriela, Amelia, Katy, Kevin, Marco. Saludos hasta México. Brenda, Julio Augusto, Gaby, Andrea, David, Rocío y Ángelo. Muchas gracias a todos y en particular a ti, Edwin, por la oportunidad que me das. Pues enhorabuena, sabes que te tengo gran aprecio y pues ya sabes, aquí cuando vengas a Guatemala, más que bienvenido, será un gusto poder encontrarme nuevamente. Y bueno, pues siempre mantenemos la comunicación, ¿no? En redes sociales. Invito a los asistentes a que nos sigan por redes sociales. A mí en particular, por Twitter me pueden seguir como JD Chapas, en Facebook, YouTube e Instagram como Jorge David Chapas. Ahí estoy bastante activo. Y bueno, pues también tengo una iniciativa muy parecida a la de Edwin en materia de formación ambiental. Tengo un curso sobre ambientalismo de propiedad privada. Recién acabo de terminar la primera edición del curso. Lanzaré la segunda a finales del mes de enero. Así que, pues bien, ahí en mis redes sociales se pueden enterar de los detalles y siempre, pues, bienvenidos y los animo a seguir apoyando estas iniciativas como la de Edwin y abrirse a la posibilidad de activar en dirección hacia este cambio institucional que necesitamos, el cambio de sistema de gobierno y economía que necesitamos. Fuerte abrazo, Edwin, muchísimas gracias. Saludos hasta el Perú y saludos a todos también, a la distancia. Feliz tarde. Gracias, Jorge. Nos vemos. Cuídate. Gracias. Igualmente. Gracias a todos. Igualmente. Saludos. Cuídate, Marco, que estés bien. Igualmente, gracias. Bye, bye.